Solo firma aquí, Luzmila. Tú siempre fuiste buena con los números, así que deberías entender que esta flota ya no te pertenece. Quédate con los camiones viejos y los juicios. Al fin y al cabo, a ti te gusta el orden y el sacrificio. Yo necesito gente que sepa lo que es la fuerza, no alguien que solo sabe usar una calculadora. Ricardo, estás dejando a tus hijos sin el sustento que construimos juntos durante 20 años. ¿Es esto lo que quieres que vean de su padre? Lo que ellos verán es a un hombre exitoso, no a una mujer gris que se ahoga en facturas. Paola tiene la visión que a ti te falta. Ahora, retírate. Tengo un contrato que celebrar y tú tienes muchas deudas que organizar. Hay quienes creen que el poder se mide únicamente por el rugido de un motor en marcha, sin notar que el verdadero control reside en el silencio de quien conoce minuciosamente cada engranaje que hace mover al mundo. En el corazón industrial de Antofagasta, donde el polvo rojo de la minería se mezcla con el aire salino del Pacífico, la vida se siente áspera al tacto. Luzmila, a sus 45 años, era una mujer de gestos precisos y mirada analítica. Su piel tenía la textura de quien ha pasado décadas bajo el sol del desierto chileno, pero sus manos conservaban una delicadeza técnica inusual. Vivía en una casa pequeña en el sector de La Negra, un lugar donde el sonido constante de los frenos de aire de los camiones de alto tonelaje servía como banda sonora eterna. Su hijo menor, Tiago, de 7 años, pasaba las tardes sentado en un rincón del patio, ignorando los juguetes convencionales. El niño, que percibía el mundo con una intensidad diferente debido a su autismo, encontraba una paz absoluta en la mecánica. Tiago coleccionaba tuercas oxidadas, piezas descartadas que el viento traía de los talleres cercanos. Con una paciencia infinita, usaba arena fina para pulirlas hasta que el metal recuperaba un brillo plateado, casi lunar, y luego las clasificaba en cajas de cartón según el paso de la rosca y el grosor del metal. La vida de Luzmila estaba marcada por una austeridad impecable. El agua en el desierto es dura, cargada de minerales que destruyen las fibras de la ropa y lastiman la piel sensible de los niños. Como no había dinero para suavizantes industriales ni renovar el vestuario, Luzmila diseñó un sistema de filtrado casero. Recolectaba el agua de la escasa Camanchaca y la hacía pasar por capas de carbón activado que ella misma preparaba. Con ese líquido purificado, lavaba los uniformes escolares de sus 3 hijos, frotando las manchas de grasa con un cepillo de cerdas duras hasta que el blanco volvía a ser puro. Cada mañana, planchaba las camisas con una precisión matemática, asegurándose de que los cuellos estuvieran rígidos. Sus hijos caminaban hacia la escuela con una presencia que desafiaba la escasez de su hogar. Sus ropas, aunque desgastadas, se sentían suaves y olían al aire limpio de la madrugada. Ricardo, su esposo, había sido el rostro visible de la empresa de transporte que ambos levantaron. Él ponía el carisma y los apretones de manos, mientras Luzmila pasaba las madrugadas en la oficina, cuadrando las rutas, negociando el combustible y asegurando que cada perno de los camiones estuviera en su sitio. Pero el éxito trajo consigo la arrogancia. Ricardo comenzó a ver en la eficiencia silenciosa de su esposa una carga, un recordatorio de que él no era el único motor del negocio. Cuando apareció Paola, una mujer más joven que hablaba de expandirse mediante favores políticos y recortes de seguridad, Ricardo vio la oportunidad de deshacerse de la calculadora, como llamaba despectivamente a Luzmila. La noche que se marchó, lo hizo con la precisión de un saqueador. Traspasó los camiones nuevos y los contratos rentables a una empresa recién creada, a nombre de su amante, dejando a Luzmila con una pila de citaciones judiciales, deudas de combustible que superaban los ahorros de toda una vida e infraestructuras que eran poco más que chatarra oxidada. Luzmila no gritó, no rompió nada.
Esa noche, mientras el viento frío del desierto golpeaba las ventanas, se sentó frente a su vieja computadora. Su mente, forjada en la lógica de la logística de alto riesgo, comenzó a procesar la situación no como una tragedia, sino como un problema técnico complejo. Se dio cuenta de que Ricardo le había dejado los camiones antiguos pensando que eran inútiles, pero Luzmila conocía el historial de mantenimiento de cada uno. Sabía que, aunque el exterior estaba descascarado, el núcleo de esas máquinas era noble. Propuso un trato a sus hijos mayores. Ella trabajaría el triple. Ellos cuidarían de Tiago y de la casa, y juntos, pieza por pieza, recuperarían el control de su destino. El sacrificio comenzó antes de que el sol apareciera sobre la cordillera. Luzmila consiguió un empleo como operadora de balanza en la entrada del puerto. Era un trabajo agotador, de 12 horas bajo un galpón de zinc que amplificaba el calor del día y el frío de la noche. Su labor consistía en verificar que los camiones no excedieran el peso permitido, una tarea que muchos hacían con desidia, aceptando pequeños sobornos para mirar hacia otro lado. Luzmila, en cambio, se convirtió en una sombra implacable. Registraba cada gramo, cada irregularidad en los sellos de seguridad, cada anomalía en los neumáticos. En sus horas de descanso, mientras otros operadores dormían o fumaban, ella abría sus libros de ingeniería. Estaba estudiando una especialización en gestión de riesgos y prevención de desastres logísticos. Comía un trozo de pan frío y bebía agua de su termo, sintiendo cómo el cansancio se acumulaba en sus párpados, pero su mente seguía trazando diagramas de flujo y protocolos de seguridad que nadie más en el puerto parecía considerar importantes. Llegaba a casa a las 8 de la noche, con la ropa impregnada del olor a gasóleo y el polvo rojo adherido a sus poros. Antes de ducharse, se sentaba con Tiago a revisar sus tuercas pulidas. El niño le mostraba su progreso y ella, con una ternura que el cansancio no lograba borrar, le explicaba la función de cada pieza en un motor de combustión. Luego, se sumergía en las leyes de transporte y las normativas internacionales de seguridad minera hasta que la luz de la lámpara parpadeaba. Sus manos, antes suaves, se llenaron de grietas y callosidades por el manejo de los documentos ásperos y el mantenimiento básico que ella misma hacía a los 2 camiones viejos que le quedaban, tratando de mantenerlos operativos para pequeños fletes locales que apenas cubrían los intereses de la deuda. El punto de máxima injusticia ocurrió 3 años después. Se celebraba la Gala de Logística del Norte, un evento donde se premiaba a las empresas más grandes. Luzmila asistió no porque fuera invitada al salón principal, sino porque estaba trabajando en el control de acceso vehicular del hotel. Llevaba su uniforme de trabajo, limpio pero evidente. En un momento, Ricardo y Paola bajaron de un automóvil de lujo. Él vestía un traje italiano y ella lucía joyas que brillaban bajo las luces de neón. Al ver a Luzmila sosteniendo una tabla de registros y un chaleco reflectante, Ricardo se detuvo. Los invitados a su alrededor rieron cuando él se acercó con una sonrisa condescendiente. Paola, con un gesto de asco, se cubrió la nariz con un pañuelo de seda, quejándose del olor a puerto que emanaba del área de trabajo. Ricardo sacó un billete de alta denominación y lo dejó caer sobre la tabla de Luzmila, frente a todos. Para que te compres una calculadora nueva, Luzmila. Veo que mi predicción fue correcta. Naciste para contar los logros de los demás desde la entrada. Luzmila recogió el billete con una calma glacial. No hubo lágrimas, ni insultos, ni una mirada de odio. Simplemente guardó el dinero en el bolsillo de su uniforme. Anotó la matrícula del vehículo de Ricardo en su registro y le hizo una seña al conductor para que avanzara. Se quedó allí, bajo la llovizna salina, hasta que el último invitado entró, manteniendo su espalda recta y su mirada fija en el horizonte, donde las luces del puerto parpadeaban como advertencias silenciosas. ¿Usted también haría lo mismo en esta situación?,
Digite sim o naum nos comentarios. Vamos a continuar a historia. Al terminar su turno esa noche, Luzmila no regresó directamente a su casa. El peso de la humillación pública, sumado al cansancio de 1000 días de privaciones, la llevó a caminar por la orilla del muelle viejo. Sus pasos resonaban sobre la madera podrida y el metal oxidado. Miró sus manos, manchadas de tinta y aceite, y por un momento, la duda la asaltó. Se preguntó si Ricardo tenía razón, si el mundo realmente pertenecía a los que pasaban por encima de las normas con la fuerza de su arrogancia. El frío calaba hasta sus huesos y el ruido de las olas chocando contra los pilares de concreto se sentía como un reloj contando sus últimos recursos. Tenía un pensamiento recurrente. ¿Qué le diría a Tiago si tuviera que vender su colección de tuercas para pagar el próximo mes de electricidad? En ese estado de vulnerabilidad absoluta, se encontró con don Valerio. Era un hombre de casi 70 años, con una espalda encorvada por décadas de trabajo bajo los motores y una piel que parecía cuero curtido. Estaba barriendo la entrada de un pequeño taller de tornería que parecía un relicario de piezas olvidadas. Don Valerio la observó caminar, notando no su debilidad, sino la forma en que sus ojos analizaban inconscientemente la estructura del muelle mientras pasaba. Sin decir una palabra de consuelo innecesario, el anciano entró en su oficina y salió con un tazón de metal lleno de café humeante. «El metal que se enfría demasiado rápido se vuelve quebradizo, hija», dijo él extendiendo el tazón. «Bebe esto. No te ofrezco soluciones porque no las tengo, pero mi taller tiene un rincón vacío y una luz que funciona toda la noche. He visto cómo miras las máquinas. Tienes la mente de quien entiende que el orden es la única defensa contra el caos». Luzmila aceptó el café. El calor del tazón en sus manos agrietadas fue el primer consuelo real que recibió en años. No hubo promesas de fortuna, solo la oferta de un espacio para seguir luchando. Don Valerio no sabía quién era ella, ni conocía su historia con Ricardo. Simplemente reconoció a una colega de oficio en medio de la tormenta. Fue ese encuentro ordinario lo que detuvo el colapso interno de Luzmila. La reconstrucción fue un proceso de una densidad narrativa agotadora. La primera semana en el rincón del taller de don Valerio fue un enfrentamiento directo con la realidad. Luzmila comenzó a trabajar en su proyecto más ambicioso, el Manual de Certificación de Seguridad Logística de Doble Vía. Era un protocolo técnico que ella misma diseñó, utilizando un sistema de sellado térmico y monitoreo de sensores que impedía el robo de carga sin destruir el contenedor. Un problema que desangraba a las mineras del norte. Hubo un momento, a los 6 meses de empezar, en que Luzmila colapsó. Estaba sentada en el suelo del taller, rodeada de planos y piezas de repuesto, con la luz de una sola bombilla parpadeando sobre su cabeza. El hambre y la falta de sueño la hicieron soltar la llave inglesa que sostenía. Se quedó inmóvil, mirando el aceite negro que goteaba de un motor. Por primera vez, lloró. Fue un llanto silencioso, un desahogo de años de presión contenida. Se sentía pequeña frente a la industria gigantesca que quería devorarla. Lo que la hizo levantarse no fue una epifanía mágica, sino la imagen mental de Tiago puliendo su tuerca favorita. Recordó que el niño no se detenía hasta que el metal brillaba, sin importar cuánto tiempo le tomara. Se puso de pie, se limpió la cara con el dorso de la mano y volvió al trabajo. Poco a poco, el progreso comenzó a materializarse. Su primer cliente fue un pequeño transportista independiente que había perdido toda su carga por robos en la ruta hacia Bolivia. Luzmila implementó su protocolo de seguridad y por primera vez en un año, el camión llegó intacto. La noticia corrió como pólvora entre los choferes cansados de la inseguridad. Luzmila no solo ofrecía un servicio, ofrecía una reputación. Comenzó a registrar formalmente sus métodos ante la Asociación de Ingenieros. Cada centavo que ganaba lo reinvertía en mejores equipos de medición.
La acción proactiva que sellaría el destino de todos ocurrió cuando Luzmila, ya con una pequeña oficina de consultoría técnica, decidió presentar su manual al Ministerio de Transporte. No esperó a ser llamada. Durante meses, documentó cada accidente, cada falla mecánica y cada brecha de seguridad en los camiones de la flota de Ricardo, que ahora dominaba el mercado. Ella sabía que la negligencia de su exesposo, que ahorraba en frenos y mantenimiento para mantener su estilo de vida, era una bomba de tiempo. Presentó un informe detallado de 300 páginas demostrando que el actual sistema del puerto era un peligro público. La percepción de la comunidad cambió drásticamente. Los mismos gerentes que antes la ignoraban en la balanza, ahora hacían fila para que ella certificara sus cargas. Veían en esa mujer de rostro serio y manos firmes la única garantía de que sus millones en cobre no terminarían en el fondo de un barranco o en manos de piratas del asfalto. La familia también se reconstruía. Tiago ahora tenía un espacio en el taller de don Valerio, donde el anciano le enseñaba los secretos de la tornería de precisión, uniendo la paciencia del niño con la sabiduría del maestro. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete al canal para formar parte de nuestra familia de almas que inspiran. Activa la campanita para no perder ningún relato. 10 años después de la partida de Ricardo, el sistema logístico de Antofagasta entró en crisis. Una serie de accidentes fatales causados por camiones con mantenimiento deficiente y el robo de un cargamento de oro valorado en $50 millones obligaron al gobierno a intervenir. Se creó la Dirección de Intervención Logística de Emergencia, un organismo con poder absoluto para cerrar empresas y revocar licencias de transporte en toda la zona norte. Por su historial intachable y por ser la autora intelectual de los protocolos de seguridad vigentes, Luzmila fue nombrada directora general. Ricardo y Paola habían construido un imperio de papel. Su empresa, aunque grande, estaba carcomida por la corrupción interna y el descuido técnico. Sus camiones estaban retenidos en el puerto, bloqueados por no cumplir con la certificación de doble vía, que ahora era obligatoria. Ricardo, desesperado por no perder el contrato con la minera más grande del país, llegó a la oficina de la dirección. Entró con la misma sonrisa carismática de antaño, esperando encontrar a un burócrata que pudiera ser persuadido con promesas o amenazas. Al cruzar la puerta, su rostro se descompuso. Luzmila estaba detrás de un escritorio de madera maciza, revisando un monitor con datos de telemetría en tiempo real. No había rastro de la mujer gris de la balanza. Frente a él había una autoridad cuya presencia llenaba la habitación. Ricardo intentó hablar, pero su voz, antes potente, se quebró al ver que Luzmila ni siquiera levantó la vista de inmediato. Paola, que lo acompañaba, permaneció en silencio, dándose cuenta de que sus joyas ya no tenían poder en ese recinto de orden técnico. Luzmila finalmente cerró la carpeta que estaba revisando. Su mirada era como el metal que Tiago pulía, fría, brillante y absolutamente firme. Ricardo comenzó a balbucear sobre viejos tiempos, sobre malentendidos y sobre la necesidad de una excepción para que sus unidades pudieran salir a la ruta. El protocolo técnico de seguridad que rige este puerto fue redactado por mí para asegurar que solo los vehículos en condiciones óptimas circulen por nuestras rutas, dijo Luzmila con una voz desprovista de emoción. Sus unidades han fallado en 17 puntos críticos de frenado y estructura, por lo que el acta de clausura definitiva de su empresa ya ha sido emitida. Ricardo intentó protestar, apelando a una supuesta injusticia, pero Luzmila ya se había puesto de pie. No hubo discurso sobre la moral, ni menciones a la traición del pasado. Solo la realidad de los hechos. No hay excepciones para la negligencia en mi jurisdicción. Puede retirarse ahora. El personal de seguridad lo escoltará hasta la salida del recinto portuario. Luzmila le dio la espalda y se acercó a la ventana que daba al puerto.
Ricardo se quedó inmóvil, viendo cómo el mundo que había construido sobre la fuerza bruta se desmoronaba ante la solidez de una estructura que él nunca pudo comprender. Salió de la oficina con los hombros hundidos, mientras el sonido de sus propios pasos le recordaba el vacío de su arrogancia. Luzmila observó desde lo alto cómo las grúas movían los contenedores con una precisión coreográfica. En un rincón del patio de maniobras, vio a Tiago, ahora un joven ingeniero, revisando un sistema de sellado térmico con la misma concentración con la que antes pulía tuercas oxidadas. Un sentimiento de paz, sólido y tranquilo, la envolvió. La justicia no había llegado por un golpe de suerte, sino por la lenta y persistente acumulación de cada hora de estudio, cada gramo pesado y cada decisión ética tomada en la soledad. El desierto seguía siendo duro, y el viento rojo seguía soplando, pero ella ya no era una partícula de polvo a la deriva. Ella era el eje sobre el cual todo el puerto finalmente giraba con seguridad. Si usted llegó hasta aquí y cree que el bien siempre vence, escriba maestría en los comentarios.